esta nueva entrevista del proyecto Caras de las Biociencias vamos a centrarnos en las salidas que podemos encontrar en la empresa biofarmacéutica, especialmente en I+D y en control de calidad. Hoy tenemos el placer de entrevistar a David Romera García, bioquímico y doctor en microbiología. Actualmente trabaja en Lonza como líder del equipo de control de carga biológica y contaminación y cuenta con 2 años de experiencia en el sector farmacéutico. Muy buenos días, David. Antes de Muy bueno. comenzar, quería darte las gracias por aceptar nuestra invitación y por formar parte de este proyecto. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, si te parece bien, comenzamos directamente ya con la entrevista. Sí. En primer lugar, quería pedirte si podías contarnos cuál ha sido tu trayectoria y qué expectativas de futuro tenías desde el momento en el que empezaste la universidad. Vale, bueno, mi trayectoria, yo estudié bioquímica especializada en biotecnología industrial y animal, después hice un máster en biofísica, más tarde empecé la tesis en microbiología. Ahí ya empecé a buscar también trabajo, porque la tesis, bueno, era una beca pequeñita, entonces quería complementar un poco más. Durante esa etapa conseguí un trabajo como project manager en una empresa pequeñita que se llamaba BioAsize. Era un proyecto de diseño de experimentos de cromatografía. Y bueno, en esa época ya también me empecé a dar cuenta de que lo que a mí me llamaba más la atención era nivel industrial, quería moverme hacia la industria. Entonces, en cuanto terminé la tesis, todo lo que había conseguido ahorrar lo invertí en un máster de industria farmacéutica y eso me dio el salto a primeras empresas del sector. Y después de un par de años, pues conseguí este puesto en Lonza ya desde donde llevo desde febrero. Qué bien. Entonces entiendo que no te planteaste como futuro profesional en la industria hasta ya a nivel de doctorado, ¿no? Cuando empecé la carrera, en mi cabeza, yo sé que quería acabar trabajando en una industria de biotecnología. Pero es Ujú. verdad que durante la carrera, o al menos mi experiencia en la Universidad Autónoma de Madrid, fue que durante toda la carrera tanto los profesores como las asignaturas te llevan mucho hacia el campo de la investigación. Entonces, sales un poco con ese sesgo de que parece que la única salida que hay es la investigación. Entonces yo en cuanto acabé la carrera, ni me planteé empezar a buscar en empresas. Directamente me fui a lo que me ofrecía, que era, hay que hacer un máster oficial, porque si no, no vas a tener trabajo. Después de ese máster oficial, eh, seguía habiendo mucha opacidad, quizás yo no había buscado a lo mejor mucho en si podía tener salidas en empresas, y me fui al doctorado, que al final es un poco donde te va llevando esa corriente, Ujú. ¿no? Pero bueno, sí que inicialmente yo quería empresa, pero pues ya ves, acabé haciendo un doctorado. Sí. Bueno, yo creo que eso es algo que sigue pasando bastante, que a nivel de los grados ahora mismo los profesores lo que conocen al final es toda la rama académica y un poco es de lo que más nos hablan a la mayoría. Claro. Em, y bueno, tu puesto actual en Lonza, ¿podrías hablarnos en qué consiste y cómo pudiste acceder a él? Bueno, primero el acceso. Yo, como recomendación a todo el mundo que quiera buscar en empresas del sector farmacéutico, yo recomendaría, aunque sea un poco más pesado, no utilizar portales de búsqueda de empleo, porque, o al menos en mi experiencia, después de un par de años buscando empleo también en industria, no conseguía apenas respuesta. Si lo encontraba era a través de agencias de trabajo temporal que te contactaban de forma indirecta con la industria farmacéutica. Entonces, mi recomendación es ir empresa por empresa, hacer una lista de empresas y ir web por web e ir Ujú, aplicando en los portales de web internos de esas empresas. ujú, Entonces, bueno, así fue un poco como conseguí pues, todos los empleos que he tenido en industria farmacéutica. Los más relevantes, pues yo diría el de Takeda y el actual mío en Lonza, ¿no? Apliqué a través de su portal interno y pues pude acceder a entrevistas. Y luego mi empleo actual, pues en Lonza, como has dicho antes, soy líder de control de contaminación. En este caso, lo que hago es liderar un grupo de expertos de diferentes áreas de la compañía y funcionamos de dos maneras. Por un lado, llevamos un proyecto de control de contaminación donde intentamos mejorar aspectos que ya existen en la compañía, procedimientos, eh, formas ¿cómo se dice esto? Formas iba a decir procedimientos. Bueno, en general procedimientos, que es lo que tratamos ujú. principalmente.
para mejorar ese control de contaminación, procesos, que era la palabra que me estaba faltando. Y por otro lado, funcionamos como un órgano consultivo. Cualquier departamento que quiera generar un cambio en la compañía, si tiene que ver con control de contaminación, pues tienen que consultarnos a nosotros, o ellos directamente ya lo saben y vienen a consultarnos, tienen consultas o nos piden a lo mejor generar un análisis de riesgos para tomar una decisión. Entonces, ese tipo de cosas. Sí, que al final es como un trabajo bastante en equipo y en colaboración con muchas personas dentro de todos los departamentos de la empresa, entiendo. Sí, estás en contacto con todos. Y a nivel global también con los diferentes sites, porque se ponen en común diferentes prácticas de control de contaminación, buenas prácticas, cómo enfocar unas técnicas asépticas, cómo las enfoca cada site, cómo se enfoca, por ejemplo, pues el procedimiento de vestimenta, que puede variar de site a site, aunque estemos dentro de la misma compañía. Entonces, ese Ujú. tipo de cosas al final me parece súper interesante. ¿Vale? Sí, que al final es una parte muy importante en el desarrollo de cualquier producto para la industria. Claro, al final lo que quieres es que tu producto sea seguro para pacientes y y que tenga una calidad. Eso es. Pues muy, muy interesante, la verdad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre los otros trabajos que has desarrollado en otras empresas de la industria farmacéutica? Sí. Bueno, el primer trabajo que tuve fue haciendo la tesis. Esto fue por 2018. Yo estaba buscando además otro trabajo y me surgió esta oportunidad. Eso, como he dicho antes, era Project Manager. Estuve 10 meses. Es una empresa pequeñita que se llama BioAsight, que está en el Parque Científico de Madrid. Ahí, pues, lideraba un proyecto de implementación de producción de unas proteínas. Y ahí Ujú. fue pues, primera experiencia en industria, muy gratificante, muy guay, me encantó. Ahí ya empecé a decir, yo quiero industria. Después, bueno, terminé la tesis, vino el COVID, estuve un tiempo en paro, porque con el COVID era bastante más complicado encontrar trabajo. Y Mm. luego después, a raíz del máster que hice durante el COVID, el máster este de industria farmacéutica, pues conseguí primer trabajo en otra empresa, una empresa mediana farmacéutica que se llama Qualifarma, que se dedica a la cualificación de equipos, donde se revisa, la tarea básicamente era hacer protocolos de instalación y cualificación, donde revisas que el equipo se ha instalado correctamente y donde verificas que el equipo funciona correctamente a lo que describen sus instrucciones. Eh, Otro trabajo que, bueno, ahí estuve 4 meses, después quizás se me quedaba un poco corto, por eso seguí buscando, ¿no? Eh, Dejé ese trabajo, encontré otro más centrado en Regulatory Affairs. Ahí estuve Ujú. poquito tiempo porque es otra empresa, es que no recuerdo el nombre, una empresa muy, muy pequeñita, éramos tres. Primer contacto con Regulatory Affairs, que era pues empaparte, coger un dossier de un medicamento y empezar a revisártelo entero. Básicamente eran revisiones. Entonces, bueno, Ujú. vuelves un poco a esa dinámica de la tesis de empollarte un montón de textos larguísimos, pero bueno, era otro aspecto de la industria farmacéutica y ya lo había tocado, entonces genial. Ujú. Estuve poquito tiempo porque justo me salió la oportunidad de trabajar en Takeda, era una empresa detrás de la que llevaba buscando trabajar ahí bastante tiempo, sacan bastantes ofertas en Madrid y por fin entré como técnico de producción. Ahí principalmente era trabajo en cabina, mucho trabajo manual. También ayudábamos en otras tareas de la empresa, por ejemplo, el control de la documentación, si venía algún cambio, a lo mejor trabajábamos en la validación de un proceso nuevo. Entonces, bueno, era muy interesante porque atacabas también bastantes partes. Y ahí fue donde empecé a ver, donde yo podía destacar más era, pues, con las habilidades que había adquirido durante la tesis, pues algo más relacionado con gestión de proyectos, mucho más que trabajar de forma técnica en el laboratorio. Yo no he sido tan Ujú. técnico, siempre he sido eh, más de pensar, ¿no? Más de pelearme y generar protocolos, por ejemplo. Entonces, Ujú. bueno, pues después de 9 meses en Takeda, dejé el trabajo en Takeda y seguí buscando. Estuve un par de meses buscando y enseguida me salió esta súper oportunidad en Lonza y la verdad que ni me lo pensé. La oportunidad era en Galicia, yo estaba en Madrid y me vine, vamos, pero sin pensarme. Lo entiendo. Entonces, por lo que has comentado,
el doctorado sí que te ha aportado algunas cosas de cara a actualmente desarrollar tu trabajo en la empresa privada, ¿no? Sí, sí que es, el doctorado a mí me parece complicado de sacar adelante, las condiciones no son muy buenas normalmente, hay mucha presión, hay mucha competitividad interna, pero sí que te da un montón de habilidades, sí que te da hard skills y soft skills, te da habilidades técnicas y te da habilidades pues tanto de tu propia gestión de gestión de ansiedad, gestión de presión, te aprendes a poner tus propios deadlines. Entonces yo creo que eso al final, no hacer una tesis es difícil cogerlo, ¿no? En una tesis es muy intenso durante 3 4 bueno, o lo que dure, ¿no? 5 o 6 años, y acabas, es mucho más rápido, o coges esas habilidades de forma mucho más rápida y más intensa, que a lo mejor trabajando 10 años seguidos en una compañía donde vas a ir escalando de puesto mucho más despacio. Y a lo mejor no te Ujú, enfrentas a ese tipo de situaciones de gestionarte tus propios proyectos pues hasta 7 8 años, 10 años más tarde. Yo sí, ujú, creo que da un montón de habilidades, pero es verdad que es duro. ¿Verdad? Conozco gente que no la ha llegado a terminar por temas de ansiedad, pero yo creo que si no ujú. te afecta tu vida y puedes llegar a completarla, me parece que es un logro que sí que va a ayudar después. Y en ese mismo sentido, además de esas hard y soft skills que has mencionado, ¿crees que el doctorado te facilita de alguna manera la entrada o del- Repite, porque sin se ha pasar por cortado. una tesis? Ah, vale, perdona. Te decía que sí que has comentado que te aporta tanto hard como soft skills, que sería algo más a nivel personal, pero quería preguntarte si crees, desde tu experiencia, que realizar un doctorado te aporta más facilidades o te proporciona más oportunidades de cara a acceder a la industria o incluso a determinados puestos con respecto a no hacerlo y desde el grado, desde el propio máster, irte ya directamente a trabajar en la empresa privada. Depende, quiero decir, al menos en España, como yo lo he vivido, es si tienes un doctorado pero no tienes experiencia en la industria, te va a tocar empezar un poco por abajo. Pero yo Ujú, creo que tener un doctorado te va a permitir subir de forma más rápida. Y luego también hay puestos mucho más específicos, por ejemplo este mío, tuve la suerte de encontrarlo y es verdad que con un pelín de experiencia en industria farmacéutica y mucho más peso el doctorado, pude acceder a él, ¿no? Entonces yo creo que sí, para puestos específicos, eh, sí, creo que sí que aporta muchísimo el doctorado. Pero ujú, puestos también, claro, depende, ¿no? La dinámica. Si no se publican esos puestos específicos, todos queremos trabajar y te tienes que acabar conformando, ¿no? Pues si no es un puesto muy específico, igual te toca empezar más desde abajo, un puesto de técnico, ir ascendiendo a especialista, tal. Pero si no, puestos ujú, específicos te lo va a dar seguro, yo creo. Sí que te facilita. Yo ujú, creo que es un error pensar en que un doctorado te va a cerrar las puertas. A lo mejor de cara a un proceso de selección, no cerrar las puertas, pero quizá se buscan perfiles de corte más bajo, quizá solo se buscan gente con grado para determinados puestos, ¿no? Y quizá no es que te cierre puertas, sino que no te van a considerar porque piensan que te vas a aburrir o que te vas a ajá. quedar sin trabajo o que ese trabajo realmente, pues tú puedes dar mucho más en otros puestos, pero como no tienes esos puestos publicados ahora mismo por la empresa, pues no te van a coger. Pero Ujú. bueno, hay que seguir intentándolo. Sí, hombre, eso siempre. Em, ¿Cuáles dirías que son las diferencias más notorias entre el ambiente en un laboratorio de investigación durante, por ejemplo, el doctorado y lo que estás viviendo en la empresa privada? Yo, bueno, creo que lo más notorio, aparte de, bueno, primero las condiciones, creo que las condiciones, sobre todo económicas y personales, que te ofrece una empresa privada no te las va a ofrecer ahora mismo la ciencia pública o se tarda mucho en llegar a unas condiciones dignas. Segundo, depende un poco del laboratorio. Creo que hay laboratorios donde se pueden estar muy a gusto durante la tesis o laboratorios donde puedes estar fastidiado. Entonces, a nivel de industria, yo creo que es mucho más, creo que es más fácil saber lo que te vas a encontrar, porque sobre todo la industria farmacéutica que está súper regulada y funciona todo delimitado por auditorías y todo delimitado por la normativa GMP. Pues yo creo que en industria, depende del puesto, pero bueno, en general hay presión,
no mucha. En general, todo hay mucha colaboración entre departamentos, hay mucho trabajo en equipo, es lo que se destaca siempre. Y muchas veces en la tesis yo creo que la diferencia es que te vas a encontrar solo. Esa puede ser un poco la diferencia. Es tu proyecto, a lo mejor es muy específico, hay muchísima competitividad y muchas veces quieres ser tú el dueño del propio proyecto. Entonces, muchas veces puede ser que te encuentres con un proyecto que es muy grande, difícil de abarcar, pero lo quieres solo para ti. Entonces, es verdad que a veces te puedes quedar más solo y la industria farmacéutica es más, o yo como lo he vivido, es más todos a uno. Ujú. Muy interesante. Vale, vamos si quieres ya hablar más de tu trabajo en cuanto a cuáles son los aspectos que más te gustan. Me encanta la parte de la gestión de proyectos, me encanta la parte de interaccionar, sobre todo con los del equipo. Yo al final soy el líder, pero un poco porque soy la voz del grupo, pero no soy ni mucho menos el más experto. Está el experto en ingeniería, que es un crack, está el experto o los expertos en producción, tanto la parte de upstream como la parte de downstream, están los expertos en validaciones. Entonces yo es verdad que canalizo un poco, pues a lo mejor, o las consultas que nos llegan al grupo, o temas que vienen de la parte de más global para discutir con ellos. Entonces, esa parte de interacción con el grupo y aprender me encanta. Y luego también es verdad que la parte de gestión de proyectos, pues yo creo que es algo que siempre había echado en falta desde la tesis y ahora que la tengo, aunque es verdad que hay pues bastante presión, sobre todo a final de año, porque es cuando se van cerrando los proyectos, pero vamos, me gusta mucho también esta parte. O sea que sí, realmente tengo todo lo que me gusta ahora mismo. Jo, que eso está súper guay. Y sí que has mencionado que en la tesis, bueno, que el doctorado al final tiene unas piedras que tienes que atravesar y muy grandes y dificultades en cuanto a ansiedad y competitividad. ¿Cuáles son los aspectos más difíciles para ti del trabajo en la industria o de tu trabajo actual? Yo diría que es la presión. Al final, en la Ujú. industria, igual depende del puesto, ¿no? Pero al menos en mi puesto, muchos departamentos lanzan una consulta y quieren la respuesta ya. Entonces, hay presión, necesitamos un análisis de riesgos para allá, necesitamos estar dispuestos a verlo ya porque cerramos tal línea de proyecto. Entonces, esa presión hace que al final se van acumulando tareas de forma muy rápida durante la semana y a lo mejor ya las tienes que sacar a la semana siguiente. Y luego por detrás tienes tu propio proyecto que también tienes que ir sacando adelante a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, manejar esa presión, el timing un poco de cómo irte organizando tareas, aprender a priorizar, que era algo que yo pensaba que sabía hacer y aquí estoy aprendiendo todavía más. A priorizar tareas, esto sí, esto no me da tiempo y poco más. Entonces, esa quizá puede ser un poco la parte más difícil, la gestión. Ujú. Bueno, pero también es algo que yo creo que en cualquier trabajo, algo de Sí, presión te vas a encontrar, ¿no? sí, sí, más en la Bueno, industria. pues ya para terminar, quería preguntarte qué consejos le darías a estudiantes de grado, de máster o de doctorado que puedan estar interesados en encontrar un puesto tanto en la industria como algo más parecido al tuyo. Vale, para estudiantes de grado, yo diría que si tienen la oportunidad de hacer un máster en industria farmacéutica, antes que irse a un máster oficial que te va a encaminar mucho al doctorado, que lo hagan, máster de industria farmacéutica. Estudiante de máster, si ya es máster de industria farmacéutica, adelante, te va a dar la entrada a la industria. Si es un máster oficial, que se hagan la pregunta de verdad esto me va a abrir las puertas, porque a lo mejor un máster oficial no te abre puertas en la industria, sino que te abre puertas más pues eso, hacia investigación. Y estudiantes de doctorado, conozco mucha gente de doctorado que sale de doctorado y está encantada y quiere seguir en investigación. Conozco también bastante gente que no, y entonces yo les diría, intenta hacer un máster de industria farmacéutica o intenta irte fuera, porque fuera se valora muchísimo la tesis. Tengas máster de industria farmacéutica o no industria farmacéutica. Fuera, yo lo que he vivido, las pocas entrevistas que he hecho para ir fuera, es que si tienes un doctorado ya asumen que sabes aprender, las GMP se enseñan, las habilidades no se enseñan tanto, entonces tú vas a llevar allí tus habilidades y es lo que te van a valorar. Aquí yo creo que tenemos un poco más la mente puesta en si no haces un máster no entras. Entonces, si quieres Ujú. empleo en la industria farmacéutica en España, bueno, empieza a buscar desde ya, si tienes la tesis,
o si estás a punto de terminarla. eh, y pues plantea la idea de hacer un máster. Te va a abrir más las puertas. Creo que sin máster y sin máster en industria farmacéutica y solo con el doctorado, o encuentras un puesto muy, muy, muy específico, que yo creo que es difícil, o si no va a ser complicado. Ujú. ¿Y la opción de empezar a trabajar en una industria afuera para luego volver a España es viable? Sí, sí, mucho más que la ciencia. Al final, muchas industrias ya tienen sedes en España. Lo que pasa es que en España a lo mejor no se ofertan tantos puestos. Si vais a cualquier portal de empleo interno de cualquier empresa, vais a ver que fuera tenéis un montón de puestos. Y en España a lo mejor pues tienes 10, 12 puestos, a lo mejor más relacionados con gestión. A lo mejor si son puestos más altos te exigen muchísimo más. Y para ir fuera, pues muchas veces lo que quieren es gente con ganas, con actitud, que aporte ideas, que aporte habilidades. Tienen bastantes puestos publicados, se mueve mucho la gente allí. Entonces es más fácil, yo creo, que ir fuera, coger experiencia, 1, 2, 3 años y volver para acá y aquí yo creo que te van a recibir con los brazos abiertos a la vuelta. Vale, pues David, ha sido todo un placer charlar contigo y aprender bastante en muy poquito rato sobre el trabajo en la empresa biofarmacéutica. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y tu colaboración con nosotras. Y un fuerte abrazo. Espero que todo te vaya igual de bien y que puedas seguir tan contento en Lonza como estás hasta ahora. Sí, genial. Muchísimas gracias.